Entonces, tenemos el principio de realidad modificando la búsqueda de placer desde afuera y la represión distorsionándola desde adentro. Pero ¿qué hay del displacer más cotidiano, más normal, por así decirlo? El hambre, la sed, el dolor físico, la frustración ante un obstáculo. ¿Cómo encaja eso? Freud agrupa buena parte de estas experiencias bajo la etiqueta de displacer de percepción. Es un displacer que surge directamente de la percepción, ya sea interna o externa. Percepción. ¿Sí? Por un lado, está la percepción interna de la tensión que generan las pulsiones no satisfechas. Sentir hambre, sed o un fuerte deseo sexual no cumplido es inherentemente displacentero, porque implica un aumento de la tensión interna que el aparato busca reducir. Tiene sentido. Es la señal de una necesidad biológica o psíquica no atendida. Una alarma también, de algún modo. Exacto. Y por otro lado, está el displacer que proviene de la percepción de estímulos externos. Puede ser algo directamente penoso para nuestros sentidos, como un ruido muy fuerte, una luz cegadora, un olor nauseabundo. Lo obvio, digamos. Sí, o de forma más compleja, puede ser la percepción de una situación externa, que aunque no sea dolorosa en sí misma, es interpretada por el aparato anímico como una señal de peligro. El peligro. Esta percepción de peligro genera una expectativa displacentera, lo que comúnmente llamamos ansiedad o miedo. El aparato anticipa un posible daño o un aumento masivo de tensión y reacciona con displacer. Y frente a este tipo de displacer, el de la percepción de necesidades o peligros, ¿nuestra reacción sigue la lógica del principio de placer o también lo contradice? Aquí Freud argumenta que la reacción en sí misma no necesariamente contradice el principio de placer en su forma modificada. Frente al displacer de una pulsión interna no satisfecha, como el hambre, la reacción puede ser buscar comida. Placer, inmediato. Guiada por el principio de placer, buscando reducir la tensión. O puede ser planificar cómo conseguirla si no está disponible. Realidad. Guiada por el principio de realidad, que modula la búsqueda inmediata. Frente a un peligro externo, la reacción puede ser huir, luchar o prepararse. Supervivencia. Guiadas por la autoconservación, que es la base del principio de realidad. En estos casos, el displacer inicial actúa como una señal que moviliza al aparato para actuar de una manera que, en última instancia, busca reducir ese displacer o evitar uno mayor, ya sea de forma inmediata o a largo plazo. O sea, el displacer de percepción funciona como un sistema de alarma necesario. No es un fallo del sistema, digamos. Precisamente, señala un desequilibrio o una amenaza, impulsando acciones correctivas o adaptativas. Sin embargo, y esto es interesante, el texto sugiere al final que un análisis más profundo de la reacción anímica frente al peligro externo, en particular, podría revelar fenómenos que sí complican la visión del principio de placer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Piensa en las neurosis traumáticas, por ejemplo, donde la persona repite psíquicamente la experiencia dolorosa, algo que parece ir directamente en contra de evitar el displacer. Cierto, eso es muy llamativo. Es un área que Freud explorará más a fondo precisamente en Más allá del principio de placer, introduciendo conceptos como la compulsión a la repetición. Pero ya en estos fragmentos iniciales se vislumbra que la relación entre displacer, peligro y reacción psíquica es más compleja de lo que parece a primera vista. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que destilar lo esencial de esta exploración, diríamos que partimos de una idea central muy fuerte, el principio de placer, como una tendencia automática a reducir la tensión psíquica. Pero esta tendencia, lejos de ser un dictador absoluto, se encuentra constantemente negociando y a veces perdiendo la batalla contra dos grandes fuerzas. Exactamente. Por un lado, el principio de realidad, impuesto por las exigencias del mundo exterior y la necesidad de sobrevivir, nos fuerza a posponer, a renunciar y a tolerar displacer en aras de una adaptación y satisfacción más segura a largo plazo. La adaptación. Y por otro lado, los conflictos internos, que llevan a la represión de ciertos deseos, generan una situación paradójica, donde la satisfacción de esos deseos reprimidos, en lugar de ser placentera, es vivida por el yo como displacer. El placer que duele. Algo así. Así que el displacer no es solo que falte placer, tiene fuentes múltiples y complejas, algunas estructurales, ligadas a cómo se construye nuestra psique en su relación con la realidad y consigo misma. Queda claro que no es un sistema simple de búsqueda de felicidad y evitación de dolor. La maquinaria psíquica es mucho más intrincada. Y como reflexión final que nos deja este análisis,
Algo para seguir masticando. Mencionaste cómo la reacción al peligro externo podría esconder más complejidades. Me pregunto, incluso en nuestras respuestas más aparentemente adaptativas y necesarias al displacer o al peligro, esas que parecen dictadas puramente por la lógica o la supervivencia, ¿hasta qué punto están secretamente influenciadas por esa dinámica más profunda que describió Freud? Interesante pregunta. ¿Podrían nuestras reacciones racionales al estrés, a la pérdida o incluso a una amenaza física estar teñidas por conflictos reprimidos, por fijaciones antiguas, por esa tensión constante entre la búsqueda básica de estabilidad y las cicatrices de nuestro desarrollo psíquico? Quizás la línea entre una reacción normal al displacer y una neurótica no es tan nítida como pensamos. Es una excelente pregunta para cerrar, ¿eh? Nos recuerda que, según esta perspectiva, incluso nuestras funciones psíquicas más orientadas a la realidad pueden tener raíces y resonancias inconscientes profundas, vinculadas a esa compleja economía del placer y el displacer que Freud intentó desentrañar. Sin duda, da para seguir pensando en cómo navegamos nuestras propias tensiones internas.